Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a revisar va a ser los mapas de Carnot. En realidad vamos a partir con tablas de verdad y vamos a avanzar a mapas de Carnot, que sería el último tema que va a entrar en la prueba que tenemos el próximo martes. Entonces mi intención es hoy día, ojalá ver como todo lo que es un poco más tedioso respecto a mapas de Carnot, para así jueves y viernes ejercitar únicamente. No se olviden también que tenemos la ayudantía del miércoles, donde le voy a decir a José que revise específicamente eso, porque lo demás igual hemos hecho bastante ejercicio, salvo quizá lo último donde estuvimos ejercitando, ¿cierto? Así que vamos a partir directamente. Entonces, aquí ustedes deberían estar viendo ahora lo que es la clase 12, que es la última clase que me parece que está guardada, está subida acá en el aula. Recuerden que todas las grabaciones también están disponibles en la lista de reproducción. Así que si es que por ahí no pudieron ver alguna clase, no dejen de verla, ¿ya? Para que así no estén con todo al día. Ya, así que, ¿qué hicimos la clase pasada? Estuvimos trabajando con lo que era el álgebra de Boole y las funciones booleanas. Yo les comentaba que en principio una función booleana, lo que vamos a ver nosotros es que va a tener variables, va a tener, por ejemplo, las variables son en este caso la X, la Y, la Z, ¿cierto? Va a tener el complemento de alguna variable, por ejemplo, acá aparece el Y negado, ¿sí? Y cuando yo hablo de literales me refiero simplemente a cuántos de estos elementos tengo, ¿ya? Y estas funciones que están acá solamente van a poder evaluarse a 1 o a 0. ¿Ya? No van a haber otras opciones. Por ejemplo, al contrario de lo que sería una función de números reales, ¿cierto? Que podría tener valores de los reales, por ejemplo. Y además las variables también van a ser evaluables a 1 o a 0. De esa forma, si yo quisiera, por ejemplo, evaluar esta función que tenemos acá, f de a, b, c, que sería a, b negado, c negado, por ejemplo, en esta combinación que sería 1, 0, 0, yo simplemente reemplazo y obviamente aplico las negaciones que aparecían ahí, ¿cierto? Y me queda el resultado que en este caso sería 1. Y ahí yo evalué efectivamente esa función que está definida acá en esa combinación de entradas, ¿ya? Y el resultado fue 1. Esto se parece mucho a lo que nosotros vemos en álgebra, en generalmente los primeros cursos de la carrera, o de las carreras en realidad, ¿cierto? Donde vemos lo que se llama lógica proposicional, ¿ya? Solamente que ahí, en vez de decir que algo es 1 o 0, decimos que es verdadero o falso, pero en realidad se aplica lo mismo. Estuvimos revisando las reglas, que por si acaso, si es que alguien no las revisó en detalle o no vio la clase anterior, le recomiendo que la vea, porque ahí nos tomamos el tiempo para ir comprobando cada una de ellas. Y luego las empezamos a ocupar, junto con el teorema de De Morgan, ¿cierto? Que yo les comentaba que en realidad se podía definir como que si yo tengo una expresión negada, completamente negada, ¿cierto? Lo que yo hago es simplemente cambiar la operación. En este caso pasamos de una multiplicación a una suma y negamos cada uno de los términos. Pueden ver que eso mismo hicimos acá, donde tenemos esta expresión A, B, C negado. Como tengo que estar completamente negada, yo cambio la operación de una multiplicación a una suma y niego cada uno de los términos, donde aquí obviamente nos quedó 2 veces negado el C y por tanto queda representado como un C simplemente. ¿Sí? Y esto se entendería que es totalmente equivalente. ¿Ya? Todas esas reglas que nosotros vimos la clase pasada, ¿cierto? Y de Morgan lo podemos ocupar para resolver problemas de este tipo, donde nos piden simplificar. ¿Qué sería simplificar? Simplemente disminuir la cantidad de términos y o disminuir la cantidad literal de los términos. ¿Ya? O sea, que nos quede algo más simple. ¿Y por qué buscamos eso? Porque en definitiva cuando nosotros queremos implementar estas funciones, vale decir en el mundo real, mientras más simples sean, menos elementos ocupamos. Ese es el objetivo. ¿Ya? Por eso que buscamos que sean ojalá lo más pequeñas posible. Así que aquí empezamos a ocupar las reglas, ¿cierto? Llegamos a algunas soluciones más resumidas, bastante resumidas si lo vemos así. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a ver lo que se llama la tabla de verdad, que es algo que probablemente ustedes ya hayan revisado en álgebra, ¿ya? Que se refiere simplemente a esto. Miren, vamos a abrir aquí una nueva clase. Esta sería la clase número 13, que hemos tenido en realidad pocas clases en comparación a otros cursos. O sea, me refiero, por ejemplo, a electrotecnia, donde los tengo algunos de ustedes, ¿cierto? También. Y principalmente por suspensiones, yo creo. Pero de todas maneras no hay problema, porque lo que va a entrar en la prueba, como les comentaba antes de comenzar la grabación, va a ser justamente hasta terminar el tema de mapas de Carnot, que es lo que deberíamos empezar a ver hoy día también, cerca del final de esta clase, jueves y viernes ejercitar, y teníamos que llegar más que preparados. Así que estamos a martes 27. Mientras yo escribo, quiero que cualquier pregunta o duda que tengan, me pueden escribir en el chat o me lo comentan por audio, ¿ya? 27 del 4, todavía es abril, por algún motivo siento como que ha pasado más lento que los otros meses. Es un tema de impresión nomás, pero no sé, como que siento como que no quiere terminar nunca, como que iba en el 20 y de repente seguimos en abril. Profe, yo Sí, tengo dime, una duda. dime.
que igual era como con el ejercicio de la clase anterior. ¿Ya? Los últimos que era como todo negado, súper grande y abajo un poco más. Por Mm. ejemplo, el C y el D. Ya. Ahí recomienda comenzar como desde lo más pequeño o desde lo más grande. Ah, mira, es una buena pregunta esa. La verdad es que no existe, por decirlo así, una receta que sea absoluta. Sin embargo, ¿qué les recomiendo yo? En base a mi experiencia resolviendo estos problemas, tratar de reducir siempre lo más que puedan ustedes dentro o bajo esta barra que está arriba. O sea, por ejemplo, tratar de simplificar, por ejemplo, esto que está acá, por ejemplo, ¿cierto? Estos dos, ¿cierto? Que se va a ir el A, B, C negado, porque yo podría agrupar o factorizar por A, C negado, me va a quedar 1 más B, se va el B, ¿cierto? Tratar de simplificar lo más posible. Aquí me parece que también algo se puede hacer, ¿ya? ¿Para qué? Para que así después nos queden menos operaciones, porque al momento de negar, o perdón, de aplicar De Morgan con esa barra que está arriba, nos van a aparecer un montón de productos, ¿cierto? Y va a empezar a desarrollarlo y va a empezar a crecer la expresión. Por eso que en resumen mi recomendación es siempre poder simplificar lo más posible lo que está bajo la barra, para después recién negar todo, ¿ya? Igual de todas maneras vamos a resolver algunos problemas de este estilo. Yo creo que vamos a retomarlos ahora cuando queramos simplificar, por ejemplo, una vez que ya hayamos visto la tabla de verdad, ¿ya? Por si acaso alguien quisiera revisarlo con más detalle. Gracias, profe. Por nada. Ya. Ahora vamos a ver entonces tabla de verdad. Voy a ponerme más acá, sí, porque estoy como medio chueco. Ahí sí. Tabla de verdad. ¿Qué sería tabla de verdad? ¿Ya? Va a ser simplemente una tabla en la cual se van a agrupar todas las combinaciones posibles de entrada y sus correspondientes salidas. ¿Ya? Una tabla de verdad, o en esta tabla, se agrupan todas las combinaciones posibles de entrada. Apre, no sé por qué escribe una P. Agrupan. Todas las combinaciones posibles de entrada. Todas las combinaciones de entrada posibles. Posibles de entrada. Lo voy a dejar así nomás. Me suena más, como con más sentido. Junto con sus correspondientes salidas. O junto con la correspondiente salida. Salidas. Ya. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo mejor que podemos hacer es directamente irnos a un ejemplo donde vamos a tener una función. Voy a partir con una función bien simple. Nosotros después cuando estemos ejercitando un poco más, ¿ya? Yo calculo que el día jueves, día viernes, ahí podemos resolver problemas de nivel prueba, nivel de examen, de lo que sea, ¿ya? Ejemplo, tenemos la siguiente función. Y vamos a escribir lo siguiente. Exprese la tabla de verdad de la siguiente función. De verdad de la siguiente función. ¿Y cuál va a ser la función? La que vamos a escribir ahora. Vamos a ponerla así. Ahí nomás. Entonces va a ser una función llamada f de a, b, c, que va a ser así. A, B, C más A, C negado. ¿Ya? Esa va a ser la función. Una función demasiado compleja, pero lo suficientemente, no sé, tiene la suficiente cantidad de variables para así poder ver lo que queremos representar acá. Ya. Así como sería nuestra tabla de verdad. En principio dijimos que va a tener todas las combinaciones posibles. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas combinaciones de entrada posibles podríamos tener para esta función? O sea, recuerden que cuando yo digo combinaciones posibles, me refiero a que yo podría poner un 0,0,0, 0,0,1, podría poner un 1,1,1, ¿cierto? Un montón de combinaciones. ¿Cuántas creen ustedes que serían? Seguro que hemos visto previamente. Ya, fíjense que tenemos tres variables. Fíjense bien que tenemos tres variables, ¿cierto? Que pueden tomar valores 0 o 1. Luego, como tienen, por ejemplo, esas dos posibilidades, tenemos entonces que va a ser 2 elevado a n. 2 elevado a n, que en este caso son 3, va a ser 8 combinaciones posibles. ¿Ya? Aquí estamos ocupando algo que habíamos revisado anteriormente, que se refiere a cuántas combinaciones tenemos para una cantidad de bits determinada, o determinado, ¿cierto? Así que tendríamos 8 combinaciones. Vamos a poner acá, voy a poner simplemente nuestras variables, ¿ya? Aquí voy a listar todas las combinaciones posibles.
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, de acá 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Ya? Aquí uno obviamente se las podría saber de memoria, pero en realidad hay una relación que es más simple que eso, ¿cierto? Más 2 le pusiste. Ya. Entonces, tenemos, ¿cierto? Que esas son las combinaciones de entrada posibles. Son justamente 8, ¿cierto? Tenemos 4 más 4, 8. Les decía yo también que hay una relación que nos sirve para poder llenar esta tabla mucho más rápido. Es darnos cuenta que en este primer bit, que sería el menos significativo, vamos a ir cambiando de uno en uno, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En el siguiente vamos a ir cambiando de 2 en 2. Después en el que sigue, ¿cierto? Que sería en este caso el más significativo, de 4 en 4. Y si hubiéramos tenido otra variable acá, por ejemplo, no sé, una variable i, habría sido de 8 en 8, ¿cierto? Así es como lo podemos hacer rápidamente, ¿ya? Luego aquí vamos a escribir nuestra función, que la vamos a poner en rojo. Vamos a poner en rojo, f. ¿Cuál va a ser el valor que toma la función, por ejemplo, para esta combinación? Nosotros lo podríamos saber simplemente evaluando, por ejemplo. Podríamos decir ya, f de 0,0,0 a qué es lo que es igual. Y reemplazar aquí, por ejemplo, y decir que el a si vale 0, ¿cierto? Y queda negado por el b que va a valer 1, por el c que va a valer 1, ¿cierto? Y más, acá el a, recuerden que tendría que tomar el valor que tiene ahí. Sería 0 por. Y aquí el c tendría valor 0, ¿cierto? De hecho, me parece que me equivoqué. De hecho, me equivoqué. Ahí sí. Tengo que tomar los valores que dice ahí, ¿cierto? Ahí sí. 0, 0, 0, ¿ya? Más el A que vale 0 por el C que vale 0. Negado, ¿ya? Aquí yo estaba escribiéndolo, ¿no? Pues tomando en cuenta como lo que está ahí, ¿no? Yo tengo que tomar esa función y reemplazar los valores. Donde va el A, pongo el 0, ¿cierto? Donde está el B, yo pongo ese 0, porque es lo que me está indicando la función o el caso que estoy evaluando. Y donde está el C, pongo esto. ¿Cierto? Así como lo hago. Y en definitiva, ¿qué me queda acá? Me va a quedar, obviamente, 1 por 0 por 0 más 0 por 1. Claramente esto va a ser 0 más 0 igual a 0. ¿Cierto? Simplemente evaluando y reemplazando correctamente, no como lo está haciendo yo. Ahí. 0. Voy a poner un poquito más de desarrollo para que así quede también ahí. 1 por 0 más 1 por, o perdón, 0 por 1, eso va a ser igual a 0. Y así nosotros podríamos ir viendo todos los casos, ¿cierto? Lo podríamos hacer sin problema. Porque no son tantas combinaciones. Sin embargo, si fueran más combinaciones, sería un poquito más lento, ¿cierto? Vamos a ver una más. Y mientras yo escribo esta combinación, quiero ver si se va entendiendo lo que estoy haciendo. ¿Ya? Me confirman si se entiende cómo estoy evaluando y llegando a esos valores. Oh, esto es lo que revisamos el día de hoy. Bueno, ¿se entiende lo que estamos revisando? Sería entonces, donde está el A pondría este 0, ¿cierto? Así que pongo 0, negado. Por, aquí tendría que poner el B, ¿cierto? Que sería 0. El C en este caso vale 1, así que pongo 1, multiplicado, más. Aquí voy a tener el A, que en este caso vale 0, y el C, que en este caso vale 1, ¿cierto? Así que sería 0 por 1 negado. Nuevamente aquí nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar 1 por 0 por 1 más 0 por 0. Y eso claramente va a ser 0, ¿cierto? Porque basta que tengamos un 0 para que inmediatamente nos dé 0 ese producto. Y aquí obviamente es 0. ¿Sí? Muy bien. Claramente esto funciona. Pero si yo tuviera más variables, la verdad es que nos vamos a demorar en hacer esto. Así que les voy a mostrar una forma más rápida de poder realizarlo. Pero por mientras voy a escribir los que ya calculamos, ¿ya? Ahí. Y mientras tanto yo voy a dibujar acá un poquito nuestra tabla. Y les voy a comentar la forma que les voy a recomendar utilizar, la verdad. Que se basa en reconocer que cada uno de los términos que tenemos, por ejemplo, en nuestra función, que es la que está acá, ¿cierto? Nos va a entregar una cantidad de unos, ¿ya? O va a existir una posibilidad de que la función sea 1. Ya lo voy a comentar en un momento apenas cierre mi tabla. Y vamos a ver cómo hacerlo de una manera más rápida. Vamos a poner acá también una línea. Bueno, aquí tenemos cuadritos, así que tampoco requiere tantas líneas. Vamos a poner una línea arriba y abajo para así que quede cerrado. Ahí. Ahí tenemos entonces. Vamos a poner una más acá para que también quede un poquito más, un poquito mejor. ¿Ya? Y vamos a proceder a hacer lo siguiente. Miren, vamos a ir evaluando los términos que tenemos en la función. ¿Ya? Entonces, voy a dejar anotado acá lo siguiente, miren, solamente como referencia.
2 elevado a n igual 2 elevado a 3 igual 8 combinaciones, para que no se nos pierda. ¿Ya? Obviamente, si tuviera 4 entradas, en este caso 4 variables de entrada, por ejemplo, un A, B, C y D, claramente sería 2 elevado a 4, serían 16 combinaciones diferentes. ¿Ya? Y así obviamente podríamos seguir avanzando. Ahí. ¿Cuál es la forma que vamos a utilizar para poder llenar la tabla? La que yo digo que es más rápida, ¿cierto? Vamos a escribirla acá. Observación. Observación. Ya. Podemos llenar la tabla mucho más rápidamente. ¿Por qué escribir mucho más rápidamente? Rápidamente. Si evaluamos cada término de la función, perdón, vamos a escribirlo diferente. Si obtenemos las combinaciones que hacen 1 a cada término de la función. Me disculpa si lo están copiando, pero es que para que nos quede más preciso. Si obtenemos las combinaciones para las cuales cada término de la función se hace igual a 1. Como que me falta una coma por ahí. De la función se hace igual a 1. Igual a 1. ¿Ya? Esto puede sonar medio extraño, pero vamos a ver ahora en un momento cómo lo vamos a realizar. Miren. Entonces, dice que tenemos que hacerlo mucho. Podemos evaluar mucho más rápidamente. Podemos completar la tabla mucho más rápidamente. Ahí, ya, me disculpan. Si obtenemos las combinaciones para las cuales cada término de la función se hace igual a 1. ¿Por qué digo eso? Fíjense lo siguiente. Yo tengo acá la función y nosotros vemos que tiene dos términos, ¿cierto? Dos elementos que se están sumando. Tenemos el el A negado BC, ¿cierto? Y tenemos el A C negado, S, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiero ver acá? Vamos a pensarlo de esta forma, miren. Mucha atención. ¿Qué combinación hace 1 ese término? Solamente pensemos en eso. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Si yo evalúo, por ejemplo, el 0, 0, 0, ¿se hace 1? Podemos ver que no, ¿cierto? Porque de hecho lo evaluamos arriba y nos dimos cuenta de que no se hacía 1, ¿cierto? Evaluamos en 0, 0, 0 y nos da 0. Claramente porque aquí nos queda un 0 negado por otros dos ceros, ¿cierto? Eso no nos va a dar 1. Pero yo podría decir lo siguiente. Si es que yo esta combinación, ese término, lo evalúo la siguiente combinación, en esta, en 0, 1, 1, ¿qué es lo que me daría ese término al evaluarlo? Claramente me va a quedar el A negado, ¿cierto? Estoy tomando eso de ahí. Me va a quedar multiplicado por el B y me va a quedar multiplicado por el C, que en este caso valdría 1, ¿cierto? Así que yo podría decir que ese término, al evaluarlo en esa combinación, me va a dar 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende a lo que estoy refiriéndome? Vamos a preguntarlo por acá. Entonces yo digo que si yo evalúo ese término, solamente ese término, en la combinación 0, 1, 1, él me va a dar 1. ¿Ya? Bueno, creo que hay 17, 19. Ya, le voy a dar unos segundos más. Ah, ya, muy bien. Sí, que me interesa verificar si que se va entendiendo. Así que si hay una persona que tiene dudas, igual nunca está de más irlo remarcando, ¿ya? Entonces, tenemos que, lo que estoy buscando acá es para qué combinación de las 8 que tengo disponibles, que están ahí, ¿cierto? Este término y él solamente se hace 1. Vemos que en realidad la única combinación para la cual va a ser 1 va a ser para esa. Porque si yo evalúo cualquier otra, pueden ver que si evalúo el 1, 1, 1, esto me va a dar 0. Si yo evalúo, por ejemplo, no sé, el 1, 1, 0, ¿cierto? Eso me va a dar 0. ¿Ya? Así que ya descubrimos una combinación para la cual se hace 1. Ahí quizás más simple porque son solamente son 3 variables, ¿cierto? Entonces es más fácil de reemplazar. Pero ¿qué pasará con este término? ¿Para cuántas combinaciones será 1? O sea, tendrá que haber alguna, ¿cierto? Podemos ver que en realidad nos va a bastar que el A valga 1 y que el C valga 0.
Con que tengamos eso, ya inmediatamente ese término va a dar 1. Nosotros podemos fijarnos en la tabla, que de hecho si tenemos acá todas las combinaciones desplegadas, ¿cierto? Hay dos combinaciones para las cuales se cumple eso. Que el A valga 1 y que el C valga 0, ¿cierto? ¿Cuáles son? Que el A valga 1 sería esta, y ahí el C vale 0, y esta de acá. ¿Ya? Son dos combinaciones. O sea, yo podría entonces decir, bueno, entonces si tengo dos combinaciones, me bastaría simplemente que el A valga 1, como estaba diciendo, ¿cierto? El B valga 0, y el valor de B nos da lo mismo, puede ser cualquiera, como ustedes pueden ver acá. Y yo voy a tener entonces las dos combinaciones que hacen 1 ese término. ¿Ya? Cuando el A, como les digo, vale 1 y cuando el C vale 0. Y el valor del B no es indiferente, puede ser cualquiera, no nos interesa la verdad. Y ahora lo que yo acabo de escribir, para cada uno de los términos viene a ser justamente eso, las combinaciones para las cuales cada uno de ellos por separado se hace 1. Y uno podría preguntarse acá, pero bueno, ¿y de qué nos sirve ver cómo se hacen 1 cada término? Si lo que quiero conocer es la función, ¿cierto? Y cuándo se hace finalmente 1. Y para responder eso, tenemos que fijarnos en lo siguiente, que como tenemos una suma, en realidad nos interesa solamente, si es que por ejemplo él se hace 1, inmediatamente todo esto va a ser 1. Porque si ustedes se acuerdan, teníamos una regla que decía lo siguiente, que A más 1 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, si yo sé que esto vale 1, no nos interesa lo que pase con ese término, porque inmediatamente la función va a ser 1. Por eso es que podemos fijarnos en simplemente las combinaciones que hacen 1 a cada término, lo cual nos hace el trabajo más simple. ¿Ya? Así que, repitiendo y obviamente consolidando lo que estábamos viendo, lo que buscamos ahora es las combinaciones que hacen 1 a cada término, sin borrarlo. Vemos que este término de acá se hace 1 con esta combinación. Si se fijan bien, basta que yo tenga un 0 si es que aparece la variable negada y que tenga un 1 si aparece sin negar. Y este término de acá se hace 1 para dos combinaciones, porque tenemos que en realidad tenemos que tener que el A valga 1 y que el C valga 0, ¿cierto? Y hay dos casos. ¿Ya? Y ahora, lo que está acá serían las tres combinaciones para las cuales la función va a dar 1. Y no va a haber otra más. No va a haber otra, porque ninguno de los términos se va a hacer 1, ¿cierto? Y nos va a quedar sumándose 0 más 0. ¿Ya? Así que en definitiva, podemos decir lo siguiente. Vamos a escribir acá en morado. En definitiva, la función solo será 1 para esas tres combinaciones identificadas. O solo será 1 en realidad, para escribirlo un poquito mejor. Solo será igual a 1 para las tres combinaciones encontradas. Combinaciones encontradas. Claramente ustedes pueden ver que quizá para este problema no es que se requiera tanto, porque podría haber evaluado los 8 casos. Igual es lento, pero no tanto como podría hacerlo si fueran 16, 32 combinaciones, ¿cierto? Ahí no me conviene de plano, ¿cierto? Y esto en realidad es muy útil. Vamos a poner entre paréntesis acá. Serían las combinaciones 0, 1, 1. Sería la combinación 1, 0, 0. Y obviamente la última sería esta. Sería nuestro 1. Voy a poner 0 inmediatamente mejor. Ahí. 1, 0. 1, 1, 0. Esas serían todas. ¿Ya? Así que podríamos llenar la tabla simplemente de esta forma. Podríamos decir que la tabla va a estar definida así. Voy a poner la tabla acá. Ahí. Vamos a poner entonces 1 en la combinación 0, 1, 1, que sería el 3. En la combinación 1, 0, 0, que sería el 4. Y en la combinación 1, 1, 0, que sería el 6. O sea, en 3, en 4 y en 6. Y en 6, ahí sí. Tenemos unos. En 3, en 4 y en 6. Vamos a poner ahí. En 3. Está ahí, ¿cierto? En 4, que está acá. Y en 6. ¿Y qué serán las demás? Como les comentaba, van a ser únicamente ceros, porque no va a haber ninguna combinación de las que yo estoy poniendo acá en 0 que vaya a ser 1 alguno de estos términos, porque las únicas que lo hacen son las que ya nosotros identificamos. ¿Ya? Voy a despejarme un poquito para que se vea todo. Y les voy a preguntar por acá. Esto puede parecer medio extraño, pero créanme que nos va a hacer el trabajo bastante más simple. ¿Se entiende lo que estamos revisando recién? Que en definitiva yo puedo buscar por cada término qué combinación de entrada lo hace 1, ¿cierto? Y después yo sé que todas estas combinaciones que están acá, que identificamos, van a ser las únicas para las cuales la función nos va a dar 1.
Porque obviamente el momento que uno de esos términos de 1, ya toda la función es 1. Muy bien. Cualquier duda, por favor, me escriben o me comentan. Ya. Entonces, si eso está claro, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a trabajar con otra función un poquito más compleja. Vamos a hacer solamente funciones de 3 variables, ¿cierto? Vamos a hacer una de 4 para ejercitar esto y comenzar a ver después para qué nos va a servir. Es lo que yo le estaba comentando, que eran los mapas de Carnot, ¿cierto? Entonces, ejercicio adicional. O en realidad ejemplo ahora. Ejemplo 2. Encontrar la tabla verdad correspondiente a la siguiente función. O a la función tanto que escribí ahora. Encontrar la tabla de verdad correspondiente a la función. A la función. Y aquí vamos a escribir una función. F, le vamos a poner F2 para cambiar un poco. F2, A, B, C y D. Y esta función va a ser así, miren. A, B, C. Vamos a tener que aquí va a ser A, C denegado. Y por último, vamos a tener una variable así, miren. Esa variable. Ya, esa va a ser nuestra función. A negado, BC, AC denegado y C negado. ¿Ya? Vamos a aplicar exactamente lo mismo. Así que voy a dibujar la tabla de verdad correspondiente. En este caso usando... ¿Cuántas combinaciones de entrada? ¿Cuántas combinaciones serían? Fíjense bien en la cantidad de variables. La cantidad de variables nos va a definir, ¿cierto? Finalmente, cuántas combinaciones son. Claro, van a ser en este caso 16 combinaciones posibles que van a ir desde el 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. Creo que siempre me paso en 1, pero bueno. Ahí. 2 elevado a 4 son 16 combinaciones. Así que vamos a aprovechar los cuadritos ya. Al menos el hecho de poder estar en este programa, a diferencia de la pizarra, no, es que no los tengo que dibujar todos. Porque en otros casos los tenía que dibujar todos. A, B, C, D. Y la función va a ser simplemente F. La voy a poner otro color para variar un poquito para que no se vea tan todo igual, ¿cierto? Y vamos a dibujar aquí todas las combinaciones. Voy a partir 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Me parece que ahí llevo 8, ¿cierto? Después 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y me parece que ahí terminé, ¿cierto? A ver, 4, 8. Me faltó. Me faltaron 2. 0, 1. Ahí. Después voy a tener entonces de 2 en 2. Recuerden que tiene que ser 16, así que si me paso en alguna es porque me equivoqué. Ahí. O me faltan o lo que sea. Ahí. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Me parece que voy bien, porque ahí está dando. 4 ahora. 4 ceros. Acá 4 unos. Aquí vamos a tener 4 ceros más. Y por último 4 unos. Y en el caso de A, ¿cierto? Como decíamos, van a ser entonces de 8 en 8. Vamos a tener 8 ceros. Vamos a escribir los ceros, ceros, hasta ahí, ¿cierto? Después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quedaron medio pegados eso. Ahí. ¿Ya? Y ahora podemos nosotros empezar a evaluar. Nosotros, ¿qué tendríamos que hacer o cuál es mi recomendación? La misma que antes. Empezar a fijarnos cuáles son los unos o cuáles son, perdón, las combinaciones que hacen uno a esa función, a este término que tenemos en específico, ¿cierto? ¿Cuándo se hace uno? Fijémonos bien. Cuando el A vale 0, cuando el B vale 1 y cuando el C vale 1. Vale decir, voy a tener dos combinaciones, ¿cierto? En que se dé ese caso. Así que vamos a tener 0, 1, voy a ponerlo acá mejor para que se vea bien. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y el D puede tomar cualquier valor. Como pueden ver ustedes, nos queda esa variable libre, por decirlo así, ¿cierto? Puede ser 0 o puede ser 1. Y estaríamos ok, ¿cierto? Porque ahí tendríamos las dos combinaciones para las cuales se cumple que el A vale 0, el B vale 1 y el C vale 1, ¿cierto? Estaría listo eso. Luego, vamos a ver lo mismo acá. Vamos a tener también que para que este término se haga 1, tenemos que el A debe valer 1, el C debe valer 1, el D debe valer 0, ¿cierto? Para que se niegue y quede 1. Como nos falta una variable, nuevamente vamos a ver que vamos a poder tener dos combinaciones. Así que vamos a tener que el B puede valer lo que nosotros queramos. Puede ser 0 o 1.
obviamente dentro de esas dos posibilidades. Así que tendríamos entonces las combinaciones que hacen 1 a ese término. Hasta acá. Quiero saber cómo vamos. Vamos a mandar la encuesta de nuevo, solamente para ir chequeando. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Entonces yo aprovecho de hidratarme un poquito. Ya. ¿Alguien me pone más o menos? Si tiene una duda, por favor, me pueden escribir. Si quieren me pueden mandar un mensaje directo. Por audio, como ustedes quieran. ¿Ya? Y si es que, por ejemplo, no revisaron la clase anterior y como que les parece esto medio extraño, no se preocupen. Ahí lo van a poder revisar. Está todo grabado y subido. Y si tienen dudas me pueden escribir o pueden participar del horario de consultas. ¿Ya? Entonces, nos quedaría solamente ver cuáles son las combinaciones que hacen 1 a este término. A él. Pero ahora la verdad es que como tenemos solamente un literal, ¿cierto? En este caso una variable complementada, hay muchas combinaciones que lo van a hacer 1, ¿cierto? Muchas, muchas. Como ustedes pueden ver, esto va a ser 1 ¿cuándo? Cuando el C valga 0, porque obviamente si es 0, queda negado y se convierte en un 1. Y va a quedar, por tanto, un 1 más cualquier cosa, va a ser 1. Así que en realidad, ¿cuántas combinaciones serán las que hacen 1 ese término? Lo pueden escribir en el chat. ¿Cuántas serán? Las combinaciones que lo hacen 1. Ya, muy bien, Matías, Jamie, estamos ok. Son 8, precisamente, porque en realidad ustedes pueden ver que más allá de lo que estoy escribiendo acá, si nosotros nos fijamos en que en realidad basta que el C valga 0 para que esto sea 1, ¿cierto? Y eso va a hacer que sea toda la función 1, podríamos verlo en la tabla y decir, bueno, miren, tenemos esas combinaciones, esas y esas. En realidad son claramente 8. Así que yo voy a poner acá, miren lo que voy a hacer. Voy a mover un poquito el C para que así quede un poco más interesante en cómo se ve. Ahí. Solamente por temas visuales, no tiene que ver con el cómo está operando la función ni nada. Ya, ponemos las 8 ceros. 8, tengo que aprender a contar, sí. Ahí. Ya me falta 1. Ahí. Y vamos a ver que en realidad las variables A, B y D pueden dar lo que nosotros queramos. Pueden ser cualquiera. Y en particular, miren lo que hago yo. Y que les recomiendo a ustedes. Vamos a ver que van a poder tomar todos los valores. 000, 001, 010. Acá vamos a tener 011, ¿cierto? Vamos a tener el 100, vamos a tener el 101, vamos a tener el 10, no, aquí me faltó, ¿cierto? 110 y por último el 111. Como pueden ver, lo que yo escribí en rojo, no lo hice así de memoria, sino que simplemente escribí los números. Fui haciendo esto, ¿cierto? Hasta que llegué eventualmente al 111. Y con eso yo logré entonces completar todas las combinaciones. O sea, yo sé que en realidad eran las que estaban acá, ¿cierto? Las que se estaban asociadas, por ejemplo, a los ceros del C, ¿ya? Pero si las quisiera escribir sin pasar por la tabla, lo haría de esa forma, por ejemplo. Y ahora, ustedes van a ver que, de hecho, hay algunas combinaciones que ya estaban consideradas. O sea, por ejemplo, las combinaciones que tenemos acá, probablemente alguna de ellas coincida con las que están acá. Quizás, vamos a ver, porque en realidad no las he revisado. También podría ser el caso que alguna de estas estuviera también considerada. Vamos a ver si es el caso. Y si no, bueno, un caso bien particular. De hecho, me parece que no se da. No se da porque aquí yo elegí el C, en ambas está como sin negar y aquí aparece negado. Así que son combinaciones nuevas. Pero si es que hubiera alguna que se repite, simplemente se descarta, ¿no? Porque ya está considerada. ¿Ya? Así que tenemos entonces el 6, tenemos el 7, el 6 y el 7. Lo vamos a poner acá. 6 y 7. ¿Dónde está el 6? El 6 está acá, ¿cierto? ¿Dónde está el 7? Justamente abajo. ¿Cuál más tenemos? El 10 y el 14, ¿cierto? 10 y 14. El 10 está acá, el 14 por acá. Ya están listos estas dos, o sea, estas cuatro combinaciones en realidad. Después nos quedaría ¿cuál? El 0, nos quedaría el 1, nos quedaría el 4, nos quedaría el 5, nos quedaría el 8, el 9, el 12 y el 13. ¿Ya? Todas esas nos quedan. Así que podemos completar con 1. Claramente no coincidió ninguna, así que no tenemos que descartar por el hecho de que yo había tomado acá los C. Si por ejemplo acá este hubiera sido C negado, ahí habría cambiado la cosa y hubiéramos tenido que descartar alguno. Pero en principio es lo mismo. Así que ponemos esa. El 0, perdón, el 1. Recuerden que lo que estoy buscando acá son combinaciones que hacen 1 ese término, ¿cierto? Y que por tanto la función va a dar 1. Tenemos listo ese, nos queda el 4. El 4, el 5, tenemos el 8 que está por acá. Tenemos ¿cuál más? El 9, el 12 y el 13. El 9, el 12 y el 13. Y como pueden ver, tenemos un montón de 1, ¿cierto? ¿Y las demás?
como habíamos visto, ¿cierto? Van a ser simplemente ceros, porque no va a haber ninguna combinación de las que tenemos ahora, por ejemplo, acá, de estas 4 combinaciones, que sea capaz de hacer 1 alguno de los términos. Ninguno de los términos va a hacer 1 con ellas, y por tanto, la función completa va a ser 0. Todo a punto de decir 1, pero no, 0. ¿Ya? Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. De todas maneras, lo voy a ir recapitulando. ¿Qué acabamos de hacer? Simplemente estábamos buscando las combinaciones para las cuales nuestra función, que está definida acá, ¿cierto? Esto fue arbitrario. Eso es como que es parte del problema. Vemos que cada uno de sus términos saca 1. Acá fue más simple porque simplemente teníamos que el A valiera 0, el B valiera 1 y el C valiera 1. ¿Cierto? Como no estaba el D, quiere decir que en realidad queda libre. Y tenemos 2 combinaciones que nos van a hacer 1 a este término. Así que simplemente sabemos que para esas combinaciones, que las marcamos en el 6, ¿cierto? Acá y en el 7, nos quedó 1 la función. ¿Cierto? Porque iba a ser 1 más cualquier cosa. Después hicimos lo mismo acá. Obtuvimos 2 combinaciones más para las cuales ese término se hace 1. Y lo último que hicimos fue ver para qué combinación se hacía 1 ese C negado. Que en realidad es más simple si lo vemos acá, ¿cierto? Vemos que en realidad basta que sea 0 para que inmediatamente la función sea 1. Si yo los quiero escribir, las combinaciones, basta que yo haga correr, por decirlo así, entre comillas, las variables que no tenemos, que serían el A, el B y el D. Y tenemos todas las combinaciones, ¿cierto? Y con eso estaríamos ok. Claramente ustedes pueden ver que esto es mucho más eficiente a que yo me ponga a evaluar cada una de las combinaciones. Y diga f de 0,0,0,0, evalúo y me da, por ejemplo, 1. Después evalúo la siguiente y así evalúo 16 veces, ¿cierto? Es mucho menos eficiente. Muy bien. ¿Dudas de cualquier tipo? Es el momento. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a ver ahora es otra forma de representar esta tabla, ¿ya? Porque finalmente el mapa de Carnot contiene la misma información que una tabla de verdad. Exactamente la misma, solamente que se ordena de una forma un tanto particular, obviamente convenientemente, para así poder simplificar, pero de forma gráfica, sin tener que pasar por álgebra. Simplemente haciendo grupos, juntando términos y aprovechándose de nuestra capacidad para reconocer patrones visuales, que al menos en los seres humanos, por lo general, es más alta que ver simplemente letras y números. Así que vamos a ver eso, ¿ya? Para eso vamos a ocupar el apunte que está en el aula, en un lugar que voy a encontrar justamente ahora, porque ya está todo dibujado y escrito, así que optimizamos un poco el uso del tiempo. Eso debería ser acá. Apunte 3, que aparece como apunte 4, y justamente me parece que es justo por acá. Ya, esto recuerden que le hemos estado dando una mirada. Aquí revisamos las reglas del álgebra de Boole, lo vimos en la clase anterior. Hicimos unas comprobaciones, también dibujamos en la clase anterior, ¿cierto? Vimos los teoremas de De Morgan, donde yo les comentaba que en realidad se podía reducir a una sola expresión, es decir, que se niega los términos y se cambia el signo, o perdón, la operación, ¿ya? Se cambia la operación y se niega los términos. Aquí teníamos algunos ejemplos, ustedes lo pueden revisar también. Ya, exactamente eso, ¿cierto? Aquí todo esto es más detallado, toma un poquito más de tiempo, ¿ya? Y aquí vamos a llegar a lo que yo les estaba comentando, ¿ya? Aquí está la tabla de verdad. Tenemos que se puede evaluar, ¿cierto? Esto y ver finalmente que para cada uno de los términos que tenemos acá, tenemos los unos correspondientes. Y a lo que quiero llegar en definitiva es a los mapas de Carnot. Me estoy demorando en llegar, pero voy a llegar. Estoy llegando. Y voy a llegar, llegué. Aquí estamos. Entonces, ¿qué son los mapas de Carnot? Mientras que con las leyes y reglas y teoremas del álgebra de Boole, la reducción de las expresiones dependía de nuestra habilidad para aplicarlas, ¿ya? En los mapas de Carnot nosotros vamos a ver que esto es sistemático. O sea, cuando yo simplifico con álgebra, como ustedes pudieron ver en la clase anterior, siempre depende de que yo vea la regla, una propiedad para poder simplificar. Puede que me salga más rápido, me salga más lento, y puede incluso que no llegue a la solución mínima, porque simplemente no vi alguna regla que podía aplicar, ¿ya? O sea, depende de nosotros. En este caso depende más como de los patrones visuales. Si se aplica correctamente, el método va a generar expresiones de suma de producto o productos de sumas, que nosotros vamos a revisar en la clase siguiente, ¿ya? En principio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que un mapa de Carnot es similar a una tabla de verdad, ya que muestra todas las posibles combinaciones de entrada y salida para cada una de esas combinaciones de entrada. Los mapas de Carnot se pueden utilizar para reducir expresiones de 2,
de 3, 4 o 5 variables. En particular, nosotros aquí vamos a ver en 3, en 4 y también en 5 variables, que eso lo vamos a ver ya en la clase siguiente. Pero quiero que ustedes vean a qué me refiero con un mapa de Carnot, ¿ya? Es, por ejemplo, esta estructura. Son esta especie de celdas que tenemos, ¿cierto? Donde a cada una de estas celdas está asociado un término. Pueden ver que aquí tenemos asociado el A negado, B negado, C negado. Acá tenemos el A negado, B negado, C. Y así tenemos, ¿cierto?, todos los demás. Hasta que, por ejemplo, acá tenemos el A, B, C. Pero está como en una configuración un tanto extraña. Uno como que dice como que el orden es medio raro, ¿cierto? Si yo viera, por ejemplo, cuál es la combinación numérica, ¿cierto? En este caso en binario, que hace 1 a este término, veríamos que tendría que ser el A igual a 0, el B igual a 0 y el C igual a 0, ¿cierto? Porque al evaluar obviamente se van a negar todos y me va a quedar un 1. Acá tenemos que este término se haría 1 ¿con qué combinación? Con el 1, 1, 1, simplemente, ¿cierto? Algo importante acá respecto a los mapas de Carnot es la adyacencia. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que entre cada dos de nuestras combinaciones solamente va a haber un cambio de bit. Y aquí Brian me pregunta, en el caso que coincidan las combinaciones, ¿qué pasaba? ¿Te refieres, por ejemplo, a que coincidan dónde? Por ejemplo, en una función. Si te entiendo bien, sería algo así. A ver, déjame chequear. Tú dices que, por ejemplo, tuviéramos algo, una función así. ¿Sí es que entiendo? ¿No? Ah, ya. Entonces, bueno, si puedes escribirlo, lo escribes y ahí lo revisamos. O si no, por último, me lo comentas directamente por audio, ¿ya? Pues mientras yo voy a buscar acá lo que estábamos revisando. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, lo que le estaba comentando, el mapa de Carnot se basa y de hecho funciona gracias a la adyacencia. ¿Qué era la adyacencia? Es cuando tenemos que entre dos celdas que son contiguas, solamente hay un cambio de nuestro bit o de una variable. Podemos ver que en este caso, solamente el C pasó de estar negado a no estar negado. Entre estas dos, por ejemplo, tenemos que únicamente el B cambia, ¿cierto? De estar negado a no estar negado. Acá, entre estas dos de acá, también ocurre lo mismo, ¿cierto? Solamente cambia el B. Entre ellas dos, por ejemplo, estas dos de acá, solamente cambia nuestro C, ¿cierto? Que pasa a estar negado a no estar negado. Y así podemos comprobar que incluso en los extremos se cumple eso. Por ejemplo, entre esta casilla que tenemos acá, o esta celda, y esa de acá, solamente cambia el A, que pasa a estar negado en ese caso a no estar negado. Y uno puede decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Para qué nos sirve? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Tenemos que comprender que, por ejemplo, cuando nosotros queramos representar ese mapa, lo que nosotros en definitiva vamos a hacer es escribir usando esta representación, donde vamos a poner, por ejemplo, las variables A, B, si tuviéramos tres variables, ¿cierto? Ordenadas así. Para esta fila vamos a tener que el A va a valer 0. Para esta también va a valer 0. Para esta el A va a valer 1 y para esta el A también va a valer 1. ¿Qué va a pasar con el B? El B va a valer 0 acá, en esta fila y en esta fila. Y el B va a valer 1 para este caso. Para estos dos casos, perdón. Estas dos filas centrales. El C, como pueden ver, en toda esta columna vale 0 y en toda esa columna vale 1. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, representar una función en un mapa de Carnot, ¿cómo lo haríamos? Ahora vamos a ver cómo lo haríamos. Miren. Voy a copiar, de hecho, esto, ya que lo tenemos listo. Aprovechemos. Vamos a hacerlo acá. Vamos a poner aquí representación de una función por medio de un mapa de Carnot. Representación de una función. ¿Por qué se escribe así la B? A ver. La B. Ah, ya, ya. Te entiendo. Ya, ¿te refieres por qué va en código Gray? Buena pregunta. Ahora lo vamos a revisar cuando lo copia Cameron. Una función por medio de un mapa de Carnot. Pero buena pregunta. Yo estaba imaginándome por qué se escribía la B así. Yo decía, ¿cómo así? O sea, no así. Estaba pensando eso. Carnot. Ahí. Que yo le llamo muchas veces mapa acá, pero al menos pongámoslo una vez como corresponde, ¿cierto? Está bueno de tanta informalidad.
Al menos por ahora. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser de la siguiente manera. Miren, voy a pegar acá nuestro mapa. Miren qué bonito. Mejor que mi dibujo al menos, ¿cierto? Ahí. Y está representado en código Gray. Y claro, ¿por qué usamos código Gray? Porque lo que pasa es que el código Gray nos asegura que tengamos esa adyacencia entre cada una de las celdas que son contiguas. Miren. Aquí lo vamos a poner. El usar código Gray nos asegura que entre dos celdas contiguas solamente va a haber un cambio de bit. Nos asegura que entre dos celdas contiguas, usemos la palabra correcta, adyacentes. Usemos las palabras y los términos que corresponden, ¿cierto? Solamente existe un cambio de bit. Un cambio de bit. Aquí lo vamos a poner en rojo incluso. O en verde, que va a quedar mejor. Un cambio de bit. A ver si ustedes reconocen un personaje que combina muy bien estos dos colores. De DC o DC. Un cambio de bit. Parece que no lo reconocen. ¿Qué personaje combina estos dos colores en su diseño? Exactamente, Matías. Muy bien. Ya, entonces vamos a ver que si yo, por ejemplo, tengo que ordeno de esta manera. Fíjense que esto es casi la misma información que tendríamos en una tabla, ¿verdad? Solo que de otra manera, miren. Yo, por ejemplo, acá voy a tener 0, 0, 0, porque el A vale 0, el B vale 0 y el C vale 0. Acá voy a tener el 0, 0, 1, ¿cierto? Porque esos valen 0 y este vale 1. Acá voy a tener el 0, 1, 0. Acá voy a tener el 0, 1, 1. Acá vamos a tener que el A y el B valen 1, ¿cierto? Y el C vale 0. En esta posición vamos a tener que vale 1, 1, 1, ¿cierto? O sea, todos valen 1 en esta celda. Y aquí vamos a ver que vamos a ver 1, 0, 0. Y por último acá 1, 0, 1, ¿cierto? Esas son todas las combinaciones que tendríamos asociadas a cada celda. ¿Ya? ¿Y qué le estaba comentando yo? ¿Por qué se ocupa este código Gray? Seguro que habíamos visto en una de las clases anteriores. Porque el código Gray solamente nos produce un cambio de bit. Y fíjense bien, ¿cuántos bits cambian acá entre esas dos combinaciones? Va a cambiar únicamente ese de ahí, ¿cierto? Un bit. Como le estaba comentando, ¿cierto? En la diapositiva, acá vemos que entre ellas dos va a cambiar solamente ese bit. Uno nuevamente, ¿cierto? Y así podríamos ver cualquiera. Aquí cambia solamente ese bit, ¿cierto? Y por ejemplo, entre ellos dos, ¿qué cambia? Únicamente el primer bit, ¿cierto? O sea, se dan todos los casos, ¿ya? Por eso la ordenamos así. Y ahora, ¿cómo representamos la función? Porque ya identificamos que hay unas combinaciones y que están en unas posiciones determinadas para que se produzca esa adyacencia, por algún motivo que todavía desconocemos, ¿cierto? Pero, ¿cómo se representa la función? Ahora lo vamos a ver, miren. Voy a copiar el mismo dibujo. Creo que todavía lo tengo pegado. O copiado, perdón. Ahí. ¿Ya? Vamos a poner acá un ejemplo, miren. Ejemplo. Representar la siguiente función en un mapa de Carnot. Representar la siguiente función en un mapa de Carnot. Mapa K. Le voy a poner simplemente mapa K, ¿ya? Es como me refiero generalmente para hacer una forma más resumida, ¿ya? Y vamos a ver qué función va a ser. ¿Ya? Vamos a poner el mapa por ahí. Nuestra función va a ser una función no tan compleja. Si lo que buscamos es, como les decía, comprender cómo se relacionan en la tabla de verdad y el mapa de Carnot. Vamos a tener acá, por ejemplo, esta función. AB negado más ABC. Y este va a estar negado y este también va a estar negado. ¿Ya? Ahora, nosotros podríamos pasar directamente la función o podríamos hacer la tabla primero. La tabla en principio no se requiere, pero para que así nos conectemos con algo que ya estuvimos revisando y que más o menos se entiende, vamos a hacer la tabla, ¿ya? Como les digo, se podría pasar directo. Vamos a crear la tabla. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría A, B, C. Vamos a tener la función F, le vamos a poner acá, como lo hago siempre en rojo de momento, ahí. Y vamos a tener las siguientes combinaciones. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y por último, ¿cierto? 4 ceros y 4, 1. Que es la forma más rápida de llenar una tabla de verdad. Ahí. ¿Cuáles van a ser las combinaciones para las cuales la función es 1? Vamos a verlo de la forma rápida que les comentaba yo, que sería simplemente estar
evaluando, ¿cierto?, cuándo se hace uno cada término. Así que vamos a hacer eso. Tenemos que para el primer término va a tener que ser el A igual a 1, el B igual a 0, ¿cierto? Y como tenemos otra variable que no está en nuestro término, queda libre. Así que vamos a tener dos posibilidades. Para esta combinación o para esta combinación, este término es 1 y por tanto la función completa va a ser 1. ¿Ya? Así que vamos a poner los unos. Van a ser en el 4 y en el 5. 4 y 5. 1, 1. Y nos quedaría ver qué pasa con este término, ¿cierto? ¿Cuándo se hace 1 él? Vamos a ver que en definitiva, como tiene las tres variables, solamente va a haber una combinación, que va a ser cuando el A valga 0, el B valga 1 y el C valga 0. Y para esa combinación, él se evalúa 1. Como él es 1, toda la función es 1, ¿cierto? Seguro que habíamos visto previamente. Así que lo ponemos acá. Ese es el 2. Ahí. ¿Qué pasa con las demás combinaciones? Simplemente van a ser 0, porque no va a haber ninguna de esas combinaciones que haga 1 alguno de los términos, y por tanto la función completa va a ser 0. Aquí tenemos lista nuestra tabla de verdad, ¿cierto? La tenemos lista, y podemos traspasar exactamente la misma información al mapa de Carnot, que es lo que obviamente queremos usar para simplificar, de una manera que descubriremos poco a poco, ¿cierto? Así que vamos a poner el mapa por acá. Este es nuestro mapa acá. Vamos a poner un nombre también. Mapa de Carnot. Mapa acá. Ahí. Entonces, vamos a poner los unos en las posiciones correspondientes a la casilla, según, por ejemplo, tenemos acá. Repito, mejor de una forma más clara. Vamos a poner un 1 en la celda correspondiente a la combinación de los unos. ¿Eso qué quiere decir? Que si para esta combinación yo tengo un 1, ese 1 se va para acá. ¿Dónde está el 2? Ahí, justamente. ¿Cierto? Ahí va a ir el 1. Si yo tengo, por ejemplo, ahora esta combinación que está asociada a ese 1, ¿cierto? Se va a ir para acá. ¿Dónde está el 4? Ahí está el 4. Ahí se fue el 4. Y si tengo un 1 en la otra combinación que está asociada a ese 1, ¿cierto? Perdón, al 5, combinación 5, vemos que se va para acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, en definitiva, como pueden ver, la información contenida en este mapa es exactamente la misma tabla, solamente que de una forma un tanto diferente y ordenada de esa manera para que así podamos simplificar, únicamente basados en patrones visuales. Repito, ¿qué hicimos? Obtuvimos, ¿cierto?, las combinaciones para las cuales esta función del ejemplo se hacía 1, vimos que eran solamente 3 las que están acá, las representamos en nuestra tabla de verdad, y luego de eso, nosotros dijimos, para cada combinación donde tengamos un 1, nosotros vamos a poner un 1 en la celda correspondiente. Así que para esta combinación, que era la 0, 1, 0, ¿cierto? Pusimos un 1 ahí. Después para esta combinación, el 1, 0, 0, pusimos un 1 ahí, ¿cierto? Basado simplemente en eso. Y en esta, que sería la combinación que corresponde al 5, pusimos un 1, ¿cierto? Ahí. Y ahí estaría listo el mapa. O sea, está representada exactamente la misma información de una manera un tanto diferente. ¿Se entiende cómo llevamos los datos desde la tabla hasta el mapa? Si es así, por favor, respondan que sí. Si no se entiende cómo llevamos los datos desde la tabla al mapa, me ponen que no. Y si es más o menos, bueno, me ponen más o menos. Tabla de verdad. Ya. Claramente, muchos de ustedes podrán ver ahora que en realidad no hacía falta dibujar la tabla. Porque en realidad, cuando yo obtuve estas combinaciones, yo podría haber dicho, ya, para estas combinaciones, la función se va a hacer 1. Entonces voy a poner un 1 en 1, 0, 0, que sería acá. Voy a poner un 1 en 1, 0, 1, que sería justamente acá. Y voy a poner un 1 que sería en la posición 0, 1, 0, que sería acá. ¿Cómo identifico las posiciones? Simplemente me baso en esto. Fíjense bien que si yo quería poner un 1 en 0, 1, 0, yo digo 0, 1, 0. Sería entonces esta celda. Ahí pongo el 1. Si yo quiero poner un 1, digo, en esa posición, yo voy entonces a la tabla, perdón, al mapa, y digo, en 1, 0, 0, yo pongo un 1. Y para el último, sería en nuestra posición, ¿cierto? 1, 0, 1, que sería en este caso la celda que tenemos acá, porque es 1, 0, 1, pongo el 1. ¿Ya? Son como coordenadas, por decirlo así. Algo borré, pero no sé qué borré. Borré la D. Ahí está. ¿Ya? Así es como lo hice. ¿Dudas? Bueno, pregunté dudas y mandé la pregunta. Bueno, era si se entiende, le ponen que sí.
Sí, o que voy a mandar la nueva mejor. ¿Sabes qué? Estamos mandando cosas con preguntas ambiguas, así que ¿se entiende lo que acabamos de revisar? Ahí mucho más claro. Ya, muy bien. Entonces, ahora se podrán preguntar ustedes, y con llenar este mapa, ¿simplificamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? En realidad lo que nosotros vamos a hacer para simplificar es agrupar, formar grupos. O sea, yo voy a, por ejemplo, decir así. Miren, este grupo que tenemos acá y este grupo que tenemos acá, lo formamos por algún motivo que vamos a poner ahora como unas reglas que vamos a definir. Y eso lo vamos a usar para simplificar. Ahora bien, ¿cómo simplificamos? Con los mapas de Carnot, que es lo que queremos hacer, ¿cierto? No solamente queremos llenarlos con unos y quedarnos así. ¿Cómo simplificamos con mapas de Carnot? Mapas K. Vamos a poner mapas de Carnot. Ah, buena pregunta, Antonia. Claro, en el mapa nosotros podríamos poner los ceros, pero lo que pasa es que por convención no se anotan si es que estamos ocupando solamente los unos. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros los omitimos simplemente. Asumimos que todas las casillas donde no hay uno, hay cero. Pero uno en principio podría dibujarla, sin problema. ¿Ya? Pero sí, una buena pregunta. ¿Cómo mapas de Carnot? Respuesta. Vamos a simplificar de la siguiente manera. Formando grupos que cumplan con las siguientes características. Con las siguientes características. ¿Y cuáles son las características? Ahora vamos a ver. Voy a quitar ese dos puntos de acá porque se ve como medio raro ahí. Vamos a poner un punto nomás. 1 o A. Vamos a ver que los grupos que vamos a formar, por si acaso me refiero a grupos a hacer eso, es un grupo, ¿ya? Van a tener la siguiente cantidad de términos. Los grupos a formar pueden incluir 1, 2, 4, 8, 16, ¿cierto? Elementos. Vale decir en potencias de 2. Vale decir en potencias de 2. O sea, voy a poder formar grupos siempre de a un elemento, de 2, de 4, de 8, 16, 32 y así hasta el infinito, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque en realidad no voy a poder formar grupos de a 3. O sea, un grupo, por ejemplo, supongamos que tuviera esto y yo dijera, ah, mira, voy a formar ese grupo. No sería válido. Solamente podría formar grupos así. También sería valioso esto. Ya después vamos a ver por qué no nos conviene, pero en principio eso. Grupos de 1, 2, 4, 8, 16, potencia de 2. Vale decir, en potencia de 2. De 2. ¿Ya? Luego, ¿qué otros grupos voy a poder formar? Voy a poder formar grupos que tengan formas regulares. O de una manera más simple, que sean cuadrados o rectángulos. Obviamente cumpliendo la primera regla. Los grupos deben tener formas regulares. Regulares. Vale decir, es decir, vamos para cambiar un poquito. Deben ser cuadrados o rectángulos. Eso porque escribe ahí. Cuadrados o rectángulos. ¿Cómo sería eso? Vamos a verlo ahora. Ahí. Ejemplo, grupos así. Supongamos que yo tengo un mapa así. Y tengo, por ejemplo, un 1. Voy a hacer un mapa más grande, porque este como que está muy chiquito. Ahí sí. Muy pequeño quise decir. Un grupo chiquito, ¿se dan cuenta? Ahí. Ahí. Pues tengamos ese 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Esto podría ser una A, B, C.
¿Ya? Y los grupos que vamos a formar nosotros van a ser esto, miren. Por ejemplo, ahí, ese va a ser un grupo válido, pero ¿saben qué voy a hacer primero? Voy a copiarlo para hacer varios ejemplos. Ahí. Este lo vamos a borrar. Y este lo vamos a pegar acá. Ahí. Y vamos a pegar otro más también. Y otro más. Para tener varios ejemplos. Ya. Voy a solamente a representar grupos válidos. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Así. Vamos a tener un 1 ahí. 1, 1, 1. Vamos a tener acá 1, 1, 1, 1. Vamos a tener un 1 ahí. Y ahí. ¿Ya? Y esto. ¿Ya? Y yo podría formar grupos así. Un cuadrado. Obviamente de A4. No podría ser uno de A5. Aquí no voy a poder hacer de A3, sino que voy a poder hacer solamente o esto o eso. Ambos son válidos, cualquiera de los dos, ¿ya? Porque son rectángulos o cuadrados. Acá yo podría formar entonces este grupo. También podría formar grupos así. Totalmente válidos, aunque vamos a ver que no es lo más conveniente, pero eso ya lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? Esto también sería válido, ¿ya? Esto sería inválido porque en realidad tiene 3 elementos, ¿cierto? Ahí. Vamos a poder hacer grupos así. Y aquí alguien podría preguntarse lo siguiente. ¿Por qué yo no puedo hacer un grupo así si sería de 2? ¿Ya? Y lo que sucede es que no tendríamos adyacencia. ¿Por qué digo que no tendríamos adyacencia? Porque en realidad la combinación correspondiente a esa celda sería 1, 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 1. Esa es la combinación que le corresponde a esa celda. Y la combinación que le corresponde a esta celda sería 1, 0, 0. 1, 0, 0. Claramente podemos ver que hay dos cambios de bit. Estaría cambiando ese bit, ¿cierto? Y ese bit. Por tanto, esas celdas en realidad no son adyacentes. Y esa es otra regla importante, que tienen que ser adyacentes. Ya, pero vamos a escribir la siguiente. Ahí. Ahí. Podríamos tener entonces grupos que serían una especie de cuadrados, ¿cierto? Y acá tengo varias posibilidades. Yo podría hacer esto, sin ningún problema, grupos separados así. O podría hacer esto. Y aquí también una pregunta que podría surgir es, ¿por qué pude tomar ese 1 dos veces? Y acá también, ¿se fijan que si uno está en dos grupos? ¿Es válido? De hecho, sí, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo vamos a escribir acá. Ya. Para formar un grupo, o en realidad los elementos de un grupo, los elementos de un grupo de 2 deben ser adyacentes. O más bien, sus celdas deben ser adyacentes. Deben serlo. ¿Ya? Ejemplo. Tendríamos entonces lo siguiente, miren. Ahí. Vamos a poner un ejemplo y un contraejemplo. Vamos a tener un caso en que sí es válido. Supongamos que tenemos acá S1 y S1. Vamos a ponerlo así. Ellos serían un grupo válido. Grupo válido. Y le vamos a poner un check. Grupo válido. Y vamos a tener también el caso de un grupo inválido. Sería entonces así. No. Grupo inválido. Falta la R ahí, sí. ¿Ya? Ahí tenemos ambos casos. Ahí. Ahí están. ¿Ya? Y por último, la última regla que vamos a escribir hoy día va a ser la siguiente. Que vamos a poder tomar un elemento en más de un grupo. Es posible considerar un elemento, en este caso un 1, ¿cierto? En más de un grupo. Siempre que se cumpla con las reglas anteriores. De un grupo, siempre que se cumpla con las reglas anteriores. Que se cumpla con las reglas anteriores.
¿Ya? O sea, lo único que estuvimos viendo ahora respecto a los mapas de Carnot, además de cómo se pueden llenar en base a una tabla de verdad, es cómo podemos formar esos grupos, porque aparentemente estos grupos son los que nos permiten simplificar, ¿cierto? Con las reglas anteriores. Entonces, ¿cuáles eran nuestras reglas que estábamos viendo para formar estos grupos? Sería, primero, se pueden formar grupos de 1, 2, 4, 8, 16, siempre en potencias de 2, ¿cierto? Los grupos además deben tener formas regulares. Con eso me refiero a que deben ser cuadrados o rectángulos. O sea, no voy a poder formar, no sé, una L o cosas por el estilo, a pesar que tuvieran 4 elementos. ¿Ya? O sea, todo esto serían válidos. Vamos a tener que los elementos de un grupo de 2 deben ser adyacentes, o más bien sus celdas deben serlo. Acá podemos ver, ¿cierto?, que tenemos 1, 1, 0, la combinación correspondiente a esta celda, ¿cierto? Hasta acá. 1, 1, 0. Y esta celda tiene la combinación 1, 1, 1. Por tanto, vemos que solamente hay un cambio de bit. Y ahí podemos decir que son adyacentes. ¿Ya? Para el caso de este grupo, es inválido porque tenemos que la combinación de esta celda, que está acá, es 1, 1, 0. 1, 1, 0, no se olviden. Y la combinación de esta celda sería 0, 1, 1. ¿Cierto? 0, 1, 1. Claramente aquí hay más de un cambio, ¿cierto? Está cambiando ese y ese bit. Por tanto, no serían adyacentes. Ahí. ¿Cuál sería la última regla que vimos hoy día? Sería que es posible considerar un elemento en más de un grupo siempre que se cumpla con las reglas anteriores. ¿Ya? Entonces, pues llegaríamos hasta acá. Nos veríamos el día jueves, donde vamos ya a simplificar usando los grupos. Ya donde lo que nos queda es ver cómo obtener las funciones. ¿Ya? Y con eso cerraríamos, por decirlo así, los contenidos que tenemos que ver para la prueba y ejercitaríamos el mismo día y el día viernes. Así que le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo jueves. No falten. Chao, chao. Chao, profe. Que tenga buena Chao, tarde. profe, gracias. Igualmente. Chao, profe. Que esté muy bien. Chao, profe.